Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos entonces a la clase 23 de psicopatología del cursado de este año. Nosotros estamos circulando por algunas observaciones en torno a la realidad histérica, ¿no? De la neurosis histérica. Vale aclarar entonces que vamos a hacer unas últimas acotaciones como para que puedan tener una panorámica introductoria lo suficientemente eh, fuerte o sólida como para poder orientarse en términos diagnósticos, porque a eso va un poquito la idea de la materia. Y esto nos habilitaría entonces después, a partir de la semana que viene, a ingresar un poquito en estudiar o tratar algunas cuestiones en torno a la neurosis obsesiva. Bien, varias cosas ya hablamos en los dos encuentros anteriores sobre la histeria como modalidad de configuración subjetiva de la neurosis. Vale hoy mencionar algunas cuestiones más, ¿sí? Primero y principal, algo muy importante que todavía no mencionamos con su justa fuerza o intensidad, tiene que ver con que el deseo en la histeria no solamente se articula desde la imposibilidad, como algo que dijimos característico de toda forma neurótica de personalidad o de estructuración psíquica, sino que también tiene un ribete bastante particular, es decir, que esta imposibilidad de desear, no, perdón, no desear, sino que esta imposibilidad en cuanto al objeto del deseo, en cuanto a poder concretar lo deseado, no solo surge de la pérdida, como ya mencionamos, como una forma de traducir o interpretarse en posición subjetiva en relación al complejo de castración, sino también tiene que ver con, ¿qué cuestión? Que la pérdida en sí misma, si la pensamos, lleva al sujeto a una situación de carencia según el cual hay algo que está, digamos de alguna manera, oculto a su conocimiento. ¿Esto qué significa? A ver, contamos. Bueno, les decía, me habían llamado, que la pérdida sea, diríamos, la forma, o a través de la pérdida sea la manera en la que en la histeria se interpreta o el sujeto interpreta la castración, que vendría a ser esto que nos vienen a cortar del amor de esa relación idílica de amor con la madre, implica varias cosas más, pero una de ellas, o de las más importantes, es considerar que el sujeto histérico desea algo que está oculto a su conocimiento, es algo con lo que en definitiva se termina tropezando, pero que nunca termina de asumir como propio. Dicho de otra manera, sería que en la histeria se suele ver que no hay un reconocimiento, una aceptación, una asumición, diríamos, de una posición como sujeto deseante. Y esto es algo que hace que en la histeria la persona, diríamos, como que dé muchas vueltas, para decirlo de alguna manera, para asumir cuál es su deseo y, de alguna manera, poner en práctica aquello por lo que intenta o desea esforzarse. Esto circula de muchas maneras distintas, digamos, se podría plantear que en definitiva es el modo particular en que en la histeria se intenta no cumplir con el deseo, así como vamos a ver con el obsesivo, que la procrastinación y la postergación de lo que se desea es lo que más típicamente se ve. Acá se trata de una especie de persona ciega respecto de lo que ella misma desea, que es algo que termina proyectando en otros por no poder verlo en sí misma. Del mismo modo, también tendremos que mencionar que esto no es ajeno al hecho de que Freud planteó desde un comienzo de que hay un trauma relacionado con lo sexual en torno a la histeria, que hace que la frigidez sexual muchas veces sea una característica. Esta cuestión que tiene que ver con el no poder disfrutar del acto sexual o considerar en sí mismo lo sexual como algo que está escindido respecto del deseo del sujeto, como si fuera algo que en sí mismo proviene de otro territorio o bien no tiene necesaria relación con lo que desea el mismo. Una decisión que plantea, por ejemplo, la división entre tener relaciones sexuales con alguien, cuando hablamos del sexo en términos genitales incluso, ¿no? Tener relaciones sexuales con alguien no lleva necesariamente la carga afectiva, ¿no? En la histeria se desdobla esto de una manera bastante dramática muchas veces, la cuestión de poner el cuerpo para el acto sexual sin que por ello vaya el sentimiento, ¿no? Como una cuestión mecánica de pura descarga en donde ni siquiera a nivel biológico el sujeto se satisface. Esto lleva muchas veces a lo que Lacan plantea como histerización o sexualización del discurso, que implica el dotar a lo que el sujeto comunica, más que comunica, lo que el sujeto discurre, que recuerden el concepto de discurso implica siempre integrar al otro en esta novela inconsciente que vamos llevando a través de lo que decimos y hablamos,
en donde esta sexualización viene a poner al sujeto histérico en posición de siempre, diríamos, como llamar al otro al encuentro sexual, ¿no? Como que en el encuentro sexual se va a consumar un deseo que todo lo trasciende y todo lo transgrede, pero que en definitiva, si se llega a consumar, el sujeto histérico no disfruta, no se satisface con eso. Por eso es que suele ser bastante típica esta cuestión de traer a colación cuestiones que directa o indirectamente llaman a algo de tipo erótico, ¿no? Una erotización de los vínculos, en donde no necesariamente está puesto el deseo del sujeto. Es decir, la persona histérica no necesariamente desea a aquel con el que está tirando esas indirectas, simplemente la estela dejada por esta posibilidad de sentirse deseada o deseado por otro, genera en sí mismo una suerte de motivación y incentivo. Pero el deseo en sí, recordemos, es ese punto ciego, eso que no termina de asumir y reconocer como propio, por lo que no es como la usanza obsesiva, el ponerse la capa y tratar de lograr el acto heroico de conquistar. ¿No? La erotización no tiene que ver en ese caso con una seducción de aquel que deseo, sino más bien como en una especie de llamado de celo, ¿no? A que las candidatos circulen alrededor de esta persona que está, digamos, histeriqueando, sería qué cosa, sexualizando lo que dice. A modo de ejemplo, por un ejemplo podría ser algo general, diríamos, básicamente siempre hay, diríamos, atrás, por delante, como un aura en la persona histérica, algo relacionado a lo erótico, así como esa cuestión que dijimos de posición demandante, de victimización, y la otra posición de castración, de insatisfacción, de mostrar al otro en falta. Una tercera posición bastante típica de la realidad histérica, estas tres posiciones pueden existir en la misma persona, o bien puede estar más asociada a una de las tres, tiene que ver con ¿no? Este aura sexual, erótico, de alguien que parece estar dispuesto todo el tiempo a impactar y a convocarte a un pensar en la intimidad sexual con esa persona. Cuando insisto, no tiene que ver con un deseo concreto, sino más bien con este llamado al celo, una suerte de teatralización o dramatización de lo sexual que poco tiene que ver con el acto sexual en sí, ¿no? Más tiene que ver con un sentirse deseado. Y digo, a modo de un ejemplo muy, muy burdo tal vez, pero que puede presentar esta paciente una paciente, concretamente una, he tenido varias que se podían diagnosticar dentro de estas coordenadas, pero para traer un ejemplo, ¿no? Que continuamente en las sesiones era un desafío tratar de que el tema que iba circulando alrededor de lo que se iba hablando no caiga en el terreno de que me consulte a mí por mis preferencias sexuales. Es decir, a veces lo hacía de forma directa, a veces de manera indirecta, como invitándome a pensar cómo sería ella en la cama, con cuántos hombres estuvo, cosas así, ¿no? Como una especie de reto a salirme de la posición de poder dada por el saber de ir al consultorio y de ser psicólogo, ¿no? Un reto que no es psicopático a la ausencia de querer incomodarte y disfrutar del sufrimiento que te causa eso, o esa división subjetiva que te provoca, sino más bien un llamado a transgredir los límites propios del encuadre terapéutico, un llamado a transgredirlos juntos, diríamos, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que me planteaba si yo podía suponer en función del aspecto de ella con cuántos hombres se hubiera acostado, una persona que además vestía de manera bastante llamativa en el sentido de que era evidente, uno supone, que eso que ella contaba se correspondía o tenía también un correlato en su manera de vestir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y así como me preguntaba eso, también en algún momento decía cosas como la siguiente, por ejemplo. Fíjense que no es tan directo a veces, pero, por ejemplo, hacer terapia, decía, es algo muy estimulante, algo así decía, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe lo que el terapeuta ve de una, y si, por ejemplo, el terapeuta se imagina teniendo relaciones con su paciente, ¿no? Me decía eso, hablando de la terapia, del terapeuta, sin hablar de mí, pero indirectamente. Yo soy un terapeuta y estamos en terapia. Me explico, o sea, la sexualización o histerización del discurso tiene que ver con traer ese halo mistérico, a veces no tan misterioso, sino a veces directo, en donde lo sexual no juega el rol central, en realidad viene a ser como carnada, o sea, ¿no? Así que bueno, es uno de los actos histéricos más característicos, ¿no? Ahora, es también cierto que los tiempos han cambiado mucho desde la época en la que Freud escribió sobre las cuestiones de la histeria y el caso Dora, por ejemplo, que es el prototipo paradigma de la neurosis histérica.
Y hoy en día la sexualidad ya no es tabú, ¿no? La sexualidad ya no es objeto de represión, por lo que ha sido incorporada a la realidad de las costumbres y hasta ha sido, diríamos, subsumida o absorbida como en los imperativos superyoicos. Antes, coger estaba mal, diríamos, o era algo que se tenía que dar bajo ciertas circunstancias. Hoy tenés que coger, si no coges estás mal. O sea, cambió todo de tal manera que las histerias que las formaciones histéricas han mudado mucho y no siempre presentan este aspecto clásico, como el que les acabo de mencionar, de una sexualización y una teatralización, y un histrionismo y un llamado al celo. No siempre, porque justamente el deseo revestido sexualmente ha dejado de ser eso de lo que la persona histérica tiene que esconderse, ¿no? Y lo puede asumir de manera mucho más directa hoy, y hoy sin necesidad de hacer un llamado, un mensaje simbólico a una participación imaginaria en lo sexual, puede asumir un deseo de tipo sexual, escindiéndolo del deseo relacionado con el amor y enfrentar a la persona que desea sexualmente y ser mucho más demostrativa sin tener que utilizar estos recursos que acabo de mencionar como ejemplo. Bueno, una última cuestión para cerrar todo lo que hemos hablado en relación a la configuración subjetiva histérica en la neurosis, tiene que ver con lo que Lacan, llamó la pregunta histérica. Para Lacan la pregunta histérica es aquella que existe en su deseo y se puede leer y se puede interpretar. Está muy relacionada con la dinámica de la mirada. La persona histérica se pregunta, la mujer histérica más concretamente, se pregunta qué es ser mujer, ¿no? Porque ser mujer no es algo, según Lacan, que se condice con el sexo biológico, como si se puede pensar en el varón. El varón se identifica directamente con su miembro, porque psicológicamente entiende que a partir de la aportación de este miembro, que simbólicamente es el falo, pero que no lo es, porque el varón, por más que tenga pene, está castrado simbólicamente, o sea, no tiene el poder, digamos, el poder de ejercer la acción, porque siempre hay algo o alguien le recuerda que está incompleto, digamos, que lo han castrado simbólicamente. Hay una identificación directa con eso que el sujeto tiene, que diría acá muchas veces le pesa, haciendo referencia un poco chistosa simbólicamente a la cuestión de que eso que el hombre tiene le pesa. Bueno, eso que le pesa, ese poder simbólico que nunca es total, es algo que le permite una identificación viril o una cierta, o genera conflicto. Hay muchas veces genera un conflicto, un complejo de masculinidad, pero en definitiva la identificación con lo masculino tiene que ver con eso. En la mujer, sabemos que Freud ya plantea de entrada que la mujer, él habla de envidia fálica, por ejemplo, es decir, se plantea como carente de eso que el varón tiene, no se plantea como poseedora de otro miembro, sino carente de un miembro que el varón tiene. En la histeria esto se complejiza al punto de generar un problema, ¿no? La mujer neurótica común no tiene un problema en relación a esto, pero la persona histérica sí, porque al faltarle eso que el varón sí tiene, la condición femenina no se condice con una correlación simbólica, de tipo genital, ¿no? De tipo biológica. Con lo que esto habilita la pregunta de que ser mujer no es simplemente un condicionamiento biológico, entonces, ¿qué es? Más allá de todos los semblantes del deseo, dice Lacan, entonces la mujer histérica, siempre vuelve sobre esa pregunta. Y lo que le está pidiendo al otro, a su pareja, a su amigo, a su padre, a su madre, a quien sea con el que se relaciona, siempre que esa relación esté mediada por el deseo, es que le permitan describirse, descifrarse, conocerse como mujer, no conocerse como persona, sino qué tiene de específico, de particular esto de ser mujer que me hace distinta del varón, ¿no? Y obviamente que es una pregunta sin respuesta, no es algo que cualquiera vaya a responder con ningún acto puntual, diríamos, ¿no? Pero diríamos que es una pregunta que está al seno inconsciente de la formación reactiva del deseo en la histeria y que alimenta y nutre todo lo demás. Así que bueno, hasta acá vamos a llevar lo que tiene que ver con las coordenadas de subjetivación histéricas. La semana que viene empezamos con neurosis obsesiva, al que por supuesto también le vamos a dedicar sus encuentros. Así que bueno, espero les sea de utilidad, ya saben, me escriben cualquier cosa y bueno, que tengan una linda semana.